Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre la segunda escultura o monumento hecho con las armas que entregaron las FARC. Le hemos dado mucho despliegue a lo que ha sido fragmentos, la obra de Doris Salcedo que queda instalada en Bogotá, y esta semana el noticiero Tu Mundo Hoy conoció una fotografía y una situación alrededor de ese segundo monumento que va a ser instalado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El artista, el maestro de esa obra es Mario Opazo, un chileno que vive hace muchos años en Colombia, quien nos va a contar cómo es que ha sido todo este proceso. Mario, bienvenido. Gracias, Claudia. Primero, debo confesarle que a mí me llamó la atención porque a la obra de Doris Salcedo se le hace todo este despliegue y a la obra suya no, y se va a ir para Nueva York sin que la conozcamos en Colombia. Pero creo que además eso es parte de lo que usted quiere, no es algo que a usted le moleste. Quisiera que nos explicara por qué. Bueno, a ver, pienso que hay algo que se llama el capital simbólico. La maestra Doris Salcedo, digamos que merece mi respeto, todo mi respeto y el respeto de toda una comunidad de artistas, y tanto nacionales como internacionales. Creo que ese capital simbólico hace que nosotros, en nuestra madurez, sea de nuestros lenguajes o de tu oficio, o el oficio que sea, merecemos confianza. Entonces pienso que cuando se firman los acuerdos de paz y se incluye dentro de los acuerdos la decisión de hacer con las armas y las municiones 3 monumentos, se pensó, digamos, es lo que yo creo, se pensó en no solo un homenaje al logro que toda una comunidad, toda una sociedad está en ese instante llevando a cabo, sino en instituciones, naciones, grupos humanos que han sido cercanos al proceso. Entonces se decide que deben ser 3 monumentos y sí. En ese caso se decide que uno en Colombia, otro en Cuba y otro en la ONU. En el caso del suyo, que usted es quien hace el monumento porque participa en un concurso convocado por el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Usted se gana ese concurso dentro del contrato, dentro del convenio que se firmó. Está que el monumento no puede ser mostrado en Colombia, sino que va a ser mostrado solamente en Nueva York. No, pienso que estas convocatorias no están redactadas en el sentido de lo que no se puede, sino obedecen a un trabajo juicioso que explora el sentido mismo de la convocatoria. En este caso, yo pienso que parte de ese sentido es ubicar un rasgo, una señal física, una huella, una marca, en este caso una escritura escultórica, una señal material, en un suelo al que se le seguramente reconoce un cierto valor de cooperación y de solidaridad. Ya. ¿Sí? Pero digamos, para ser instalado, si fuera instalado acá, para que los colombianos tuvieran la oportunidad de verlo antes de que se lo llevaran a Nueva York, pues porque más de la mitad de los colombianos seguramente no han ido ni van a ir, ¿usted tendría una oposición a que fuera mostrado acá? No, en absoluto. Pienso que, digamos, la dificultad que se generaría en ese caso no tiene que ver con el ánimo de compartir y de abrir a lo público, porque la naturaleza del arte es la naturaleza, es lo público, claro. ¿Cierto? No, yo creo que obedece a órdenes más técnicos y también de la concepción formal. Por ejemplo, en mi caso, el proyecto implicaba en un principio una excavación a manera de hipogeo, llamémoslo así. ¿Qué es un hipogeo? Es una tumba, es un recinto funerario que está bajo la cota de la superficie. Sí. ¿Sí? Entonces, en mi caso, la obra tampoco se contempla como un objeto autónomo
del lugar ni se contempla como un objeto autónomo del territorio en el que va a ser instalado. No solo el lugar físico o el espacio, sino también una noción de territorio. La obra, en mi caso, no estaría concluida hasta el momento de instalarse, y eso tiene que ver con los modos de relación que yo establezco con, digamos, algunas frecuencias del lenguaje escultórico. Mi relación con el lenguaje escultórico no es desde la cosa, sino desde la cosa en relación al espacio. Mi trabajo es instalativo. ¿Usted ya fue a Nueva York a ver dónde va a quedar la escultura para poderla hacer pensando en esa relación que va a generar la escultura con el espacio? No tuve necesidad de estar en ese lugar, es un lugar bastante neutro en realidad, es un área de 3 metros por 3 metros de grama. Lo que sí necesité fue algunas fotografías y una cierta descripción, aparte de lo que yo puedo conocer y entender de una institución como la ONU, ¿no? Miremos la obra y usted nos va explicando. Aquí ahí tenemos unas 9 fotografías. Uno ve esto así de primerazo y de pronto dice, y pensando que es una de las esculturas hechas con las armas de las FARC, dice, es una bala gigante, pero entiendo que es una canoa, ¿verdad? Cuéntenos. Bien. Hay un elemento popular, un vehículo, un medio de transporte que es muy recurrente en Colombia y que es a la vez ancestral, que es la canoa que vemos en todos los ríos. Colombia es un país de ríos. Yo he conocido y he viajado mucho en estas canoas. En el momento en que empiezo a avanzar en el proyecto, paso por, primero por distintas opciones y voy acercándome, y fue paradójico porque a la vez iba como rechazando la forma, y luego empecé a ganar confianza en la forma de la canoa por lo que significa en términos, llamémoslo, simbólico para muchas culturas. La canoa y la embarcación en general, para muchas culturas ancestrales, es el vehículo que en sus mitologías se constituye en el vehículo de pasaje de la vida a la muerte, que en realidad es entendida como una nueva vida. La obra se llama Cusicausay, que es una palabra quechua, sí, que traduce nueva vida venturosa, ¿sí? Entonces lo que yo me propuse fue varias cosas. Una, no inventar nada, es decir, no traerle al mundo una nueva forma. Me interesaba el poder, la potencia de un material que todos sabemos, o al menos intuimos lo fuerte que debe ser trabajar con un material como este. ¿Usted trabajó con la munición o trabajó con las munición, armas? Con la munición, o sea, con las balas. Sí, sí, con las balas. Y llevar este material y llevar la canoa a un lugar de encuentro en el que la canoa no se reviste de este material, sino que la canoa se materializa en este material. Me interesó particularmente esa connotación mitológica, pero también me interesó en su despliegue formal esa dualidad de algo que se asemeja a un proyectil, que además, por eso te digo que es súper difícil poderla instalar aquí y luego instalarla allá, porque implica un nacimiento desde el suelo. Es decir, esta pieza no tiene pedestal, esta pieza implica... Como que nace, como si fuera un árbol. Exactamente, implica un terreno, ¿sí? Es decir, sale de la tierra. Y lo que estamos viendo aquí no es la pieza completa, es apenas una porción. Estas son fotografías que están en el proceso y que están, digamos, montadas algunas partes, pero no están fijas porque deben trasladarse a Nueva York en partes. Es decir, ella ahora está enguacalada en partes y en el proceso de montaje se va a concluir, digamos, su ensamblaje definitivo. ¿Cuánto mide? Se yergue más o menos unos 5 metros de altura. Es enorme. Sí, sí. ¿Y el tamaño tiene también algún significado? La canoa. Eso mide una canoa. Sí, lo que te decía, no quería inventar nada, ninguna forma, no traer al mundo una forma nueva, sino hay una estrategia que nos interesa mucho desde comienzos de siglo a los artistas, que nos relacionamos con procesos objetuales, y viene, bueno, del experimento de algunos artistas de la modernidad de principios de los años 20, y es que empiezan a entender un cierto valor en el objeto encontrado.
pero también esas estrategias empiezan a crecer en distintas rutas. Hay una que a mí me interesa particularmente y es la sustitución del material en un objeto perfectamente reconocible, un objeto que puede ser un artefacto cotidiano. ¿Y por qué ponerla erguida y no en forma horizontal, que es como uno generalmente ve las canoas? Sí, ¿Por qué instalarla erguida? Claro, porque en la apropiación del objeto tú puedes descontextualizar su uso, su lectura de uso o su trivialidad a partir de la localización, la ubicación, el movimiento, la trastocación del material, etcétera. Y el gesto de erguirla me interesó particularmente para generar esta conexión entre el suelo y esa esfera o esa dimensión que podríamos entender como la dimensión espiritual, cosmogónica, mitológica, etcétera. Bueno, me genera mucha curiosidad saber por qué es usted el que termina haciendo esta obra. Nos decíamos al principio, usted es chileno, vive en Colombia ¿hace cuánto? Hace más de 30 años. Más de 30 años. ¿Por qué? No sé qué le dijo el Ministerio de Cultura cuando dijo usted es el ganador, pero además, ¿por qué un artista chileno tiene como esta necesidad, al menos de participar para algo que es tan representativo de Colombia? ¿Por qué? Bueno, yo creería que los vínculos que tengo con Colombia ya superaron cualquier tipo de patrón de nacionalidad, digamos. Vine a estudiar la universidad y me quedé en Colombia. Siempre vas a encontrar reseñas sobre mi trabajo y lo que se dice es que soy artista colombiano y eso tiene mucho sentido, cobra sentido, porque lo que yo soy no es tanto el lugar donde nací, sino, digamos, los vínculos que he estrechado con un contexto cercano y el modo como he podido comprender el mundo, cómo he podido participar en el mundo, cómo he podido relacionarme y establecer relaciones interhumanas, y eso se hace, digamos, desde Colombia hacia también contextos externos. ¿Usted llegó a estudiar artes o llegó a estudiar a Colombia qué? Estudié artes. Estudié artes. Hoy en día es director de la carrera de artes Sí. de la Universidad Nacional. Estoy un poco preocupada de la siguiente pregunta que le voy a hacer porque no quiero que suene prejuiciosa, pero creo que va a ser un poco inevitable. Cuando se habla de la Universidad Nacional y de lo que la Universidad Nacional, de la parte que la Universidad Nacional ha protagonizado respecto a los procesos de paz, a las revoluciones, al alzamiento armado, se generan muchos estigmas, ¿no? Y usted, pues, de alguna manera ha sido un testigo de todo eso. Creo que no tengo que explicar mucho. El hecho de que salga este monumento de alguien formado en la Universidad Nacional y que forma estudiantes en la Universidad Nacional, de alguna manera tiene un mensaje también de lo que es el movimiento estudiantil, la posible penetración de los grupos alzados en armas dentro del movimiento estudiantil, ¿o no tiene nada que ver con eso? No, apoyo el movimiento estudiantil, evidentemente comparto una preocupación frente a la responsabilidad con la educación y principalmente con la educación pública. Tengo y gozo de una, llamemos, conciencia y una sensibilidad social que es herencia de mi familia, de mi padre. De hecho, yo estoy en Colombia, un poco viniendo a estudiar a Colombia porque mi padre ya se encontraba en Colombia. Él vivió, digamos, su universidad en Chile y los procesos más duros y más radicales de fascismo en la época de la dictadura en Chile, ¿sí? Entonces fui formado en un hogar con unos principios. O sea, él se exilió en Colombia. Sí, de cierto por la modo. dictadura chilena. De cierto modo. Y también ha sido un académico consecuente, entregado a las necesidades de un contexto inmediato, cercano. Mi padre decidió quedarse en Colombia y prácticamente nunca volver a Chile, es decir, se hizo parte de este suelo. Y yo llego, digamos, ya al entrar a la universidad, yo no entré a la Nacional, entré a hacer mi pregrado en la Tadeo, una universidad que ya en los años 70 también había tenido, digamos, un cierto rasgo de compromiso social.
Y llegué a Colombia en un momento en donde era inevitable sentir algún tipo de preocupación y una cierta toma de decisión frente a ese modo de ser en el que se planteaba la realidad en Colombia, ¿cierto? Un momento supremamente crítico. Termino mi carrera, empiezo a trabajar en mi obra y mis vínculos, por ejemplo, con la institución que agencia y que gerencia los recursos para las artes ha sido desde mis comienzos, es decir, desde el ministerio. Yo participé en eventos desde la época de Colcultura, luego el Ministerio Nacional. ¿En dónde más encuentra una obra suya? Bueno, puedes encontrarla en distintas partes en Colombia y en el mundo. Puedes encontrar en museos, en colecciones de museos, puedes encontrar en el Banco de la República, en la colección del Banco de la República, puedes encontrar en la librería, en las librerías, porque también soy escritor, puedes encontrar películas en cinematecas. En este momento puedes encontrar una curaduría mía de video experimental en el Banco de la República, el Museo del Banco de la República. Los 3 artistas elegidos para la obra, para las 3 esculturas, ¿alguna vez se hablaron? Es decir, usted con Doris Salcedo, no sé quién es la persona elegida para la escultura de Cuba, como para pensar si esto de alguna manera pudiera ser, no sé si esta es la palabra correcta, un tríptico, pues como una cosa con cierta continuidad o relación. No, y fíjate que yo siempre tuve, es decir, cuando conocí la convocatoria, yo no sabía que ya se estaba avanzando en otro monumento que era el de Doris Salcedo. Yo recibí la convocatoria, la estudié, me interesó precisamente porque he estado muy relacionado con esos estados de realidad, ¿sí? Como te estaba contando. Y hay algo que me preocupó y es por qué no se aprovechó ese momento precisamente para 2 cosas. Una, abrir más allá del ámbito de las artes las convocatorias, si se trataba de convocatorias, porque pienso que el tema de la conmemoración no es un asunto exclusivo del arte, aunque el arte en su sentido de lo público trae consigo, es inherente, la memoria y la conmemoración. Pero una preocupación fue, ¿por qué no abrirlo a otras disciplinas, a otros grupos humanos? ¿Sí? Y por otro lado, ¿por qué justo en ese momento que podíamos dar gala de participación, de una suerte de relación abierta, se debía caer como en unas estrategias, digamos, tan mediadas por las industrias culturales, como tomar decisiones, como asignarle de manera directa a un artista, luego inventarnos una convocatoria de un modo para el otro y luego otra tipo de convocatoria para el otro. Hacerlo muy encerrado en el ámbito del arte y no más abierto al resto de la realidad colombiana. Bueno, entre otras cosas, sabiendo, por ejemplo, tantas víctimas de la violencia que han participado en procesos de sanación que terminan siendo procesos artísticos. De hecho, el Centro de Memoria Distrital cumple una labor esencial a ese respecto, ¿no? Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero ya regresamos para entender por qué el monumento que debió haber salido, bueno, no sé si para entender, pero para comentar por qué el monumento que debió haber salido a finales de diciembre hacia Nueva York sigue acá, y para tratar de encontrar la respuesta del Ministerio de Cultura a esta y otras preguntas. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos hablando con Mario Opazo, que es el creador de la segunda de las esculturas o de los monumentos hechos con las armas y las municiones que entregaron las FARC dentro de lo que fue el acuerdo de paz para dejar en 3 sitios del mundo, las Naciones Unidas en Nueva York, La Habana, Cuba y Bogotá, Colombia, testimonio de ese acto que es el simbolismo más importante del fin de la guerra con las FARC. Bueno, el monumento tenía que haber salido a Nueva York en diciembre 28, si no estoy mal. Yo sé que usted como que una vez entrega el proyecto y supervisa que lo fabriquen según sus indicaciones, pues ya se desentiende. Pero, ¿qué ha sabido? ¿Por qué no ha viajado? Bueno, desentenderme es una palabra algo dura. Bueno. Sí, no, la verdad es que hubo un momento en el proceso en el que se debió ceder los derechos
patrimoniales al Ministerio de Cultura para que toda el tema de contratación y de, digamos, gobernancia de la producción estuviese protegido y amparado con todos los términos legales. Entonces se firma una cesión de derechos para que directamente el técnico, don Luis Castillo, que es un técnico que creo tiene la única fundidora de gran escala dedicada a obras de arte en el país, las demás son industriales. Entonces don Luis Castillo en su taller, digamos que asume la responsabilidad, pero la asume directamente en términos de producción con el Ministerio de Cultura. Ahí es cuando yo quedo, digamos, como autor de la obra y a la espera de las acciones que vienen a posteriori. Por un lado, la producción en la que yo, digamos que participo como una cierta presencia que asesora, que guía, que conduce la cosa, pero luego vienen unas instancias que ya no tienen mucho que ver conmigo, que es el tema del embalaje, la disposición en un lugar, el traslado a Nueva York y luego, digamos que reaparezco yo y aparece don Luis en Nueva York cuando la instalemos, cuando la completemos, porque además viaja en partes. Pero entonces usted tenía que haber estado ahorita en enero haciendo la instalación, ¿o no? Bueno, esos tiempos se fueron dilatando y se fueron dilatando por diversos temas, entre algunos que yo comprendí muy bien es que los recursos para todo el proceso, todas las acciones, todos los proyectos que se generaron a partir de la firma de los acuerdos, sobre todo en el área de la cultura, estaban siendo administrados por una entidad mixta que se llama Fondo Paz, que se creó básicamente para tener una vigilancia muy rigurosa sobre el modo de administrar de esos recursos. Eso es lo que a mí me quedó claro, eso fue lo que a mí me dijeron. ¿Y todavía no están esos recursos aprobados por Fondo Paz, o qué? Como para haber hecho el traslado ya. No, eso lo que generó fue que ya los trámites, si son difíciles solamente como los conocemos, pues esto generó que los trámites fuesen un poco doblemente difíciles, que se dilataran un poco. Aún así, la escultura se terminó en septiembre, el 7 de septiembre. De ahí lo que vino fue la parte de la preparación para el traslado y la instalación. Y bueno, usted de los fondos lo que dice es, digamos, me imagino el pago suyo y eso estuvo un poquito bueno, yo en realidad lo que yo recibí fue un premio y los premios pues son premios. Ah, no es un pago en dinero. No. Sí, un pago en dinero, pero es un premio. Es un premio, es un premio. Eso tiene otros manejos, digamos, hay una garantía de que eso pues es un premio, toma tu premio. Sí. Luego viene la producción, a eso es que yo me refiero y yo no conozco en detalle. Bueno, pues el Ministerio de Cultura nos dice que a través de la Dirección de Artes, que fue la encargada de gestionar la realización del monumento que se instalará en el Jardín de Esculturas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la obra se encuentra lista, la obra del artista Mario Paso Cusi Kausai, no que su apellido sea Cusi Kausai, la obra se llama Cusi Kausai, se encuentra lista para el traslado a la ciudad de Nueva York una vez finalice la temporada invernal para garantizar el proceso de instalación. El artista y el fundidor viajarán para dirigir las acciones correspondientes. O sea, en primavera vamos a estar inaugurando la obra. Sí, ahora te agradezco por invitarme al programa, porque principalmente me interesaba casi como una responsabilidad civil y de colegazgo y también con los colombianos en general, pues compartir lo que yo conozco de todo el proceso, ¿cierto? Y también, digamos que exponer también los aciertos y las dificultades que ha tenido en términos operativos el proyecto, que en gran medida, digamos, se está llevando a cabo en buenos términos. Sí. Bueno, pues ojalá, de todas maneras, muchos colombianos puedan tener acceso a ver la obra, a entender, a reflexionar a partir de ella, porque, bueno, de eso se trata. Don Mario Paso, muchas gracias por venir al programa. Vale. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los vamos a dejar no con las caricaturas, sino
con las fotos que conocemos de esta escultura, Cusi Causay, la segunda de las esculturas hechas con las armas y las municiones que entregaron las FARC al firmar el acuerdo de paz. Muy buen fin de semana. Mejor hablemos.